Bienvenidos a mi canal de YouTube. Una vez más, antes de comenzar con este tema, les invito a que se suscriban, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos, porque vienen cosas bastante interesantes. Entre ellas viene un concurso que ya se está cocinando, se está preparando, así que espérenlo suscribiéndose a mi canal. El día de hoy voy a hablar de un tema que está en todo el mundo, pero le quiero hablar a esa gente creyente, esa gente que cree en Dios, que dice creer en la Biblia, en la palabra de Dios, aquella gente que dice tener fe. Que quiero exhortar en ciertas partes lo que se ha estado haciendo, ¿no? Esta histeria colectiva que nos ha alcanzado también como cristianos, nos ha alcanzado en el sentido de que estamos asustados. Ahora, quiero que vean este video al final porque les voy a dar ciertos mensajes referente a lo que podemos hacer, lo que vamos a hacer o lo que tenemos que hacer, pero también lo que no tenemos que hacer. Y quiero empezar con una parte muy importante. Recientemente, cuando se empezó a decir todo esto del virus, empezó a rondar por todas las redes sociales, por WhatsApp, por mensajes, por todos lados, el Salmo 91. Y estoy de acuerdo que es un salmo bastante hermoso para nuestras vidas, que si se cumple en nuestras vidas es maravilloso. Ahora, no estoy diciendo que no creo en la palabra de Dios. Lo que estoy diciendo, tratando de decir, es que no lo tenemos que usar como amuleto de la suerte. Porque nos pasa algo negativo, sacamos un versículo de la Biblia y lo pegamos en nuestro perfil, en nuestro muro, y ya. Parece que eso nos da la suerte y ya podemos vivir tranquilos y podemos vivir en paz. Si tenemos, en este caso, que tenemos un virus, acompañado del Salmo 91, he visto que aparece la imagen donde están poniendo sangre o manchas de sangre en las puertas, haciendo referencia a una historia bíblica que no tiene nada que ver con lo que estamos pasando actualmente y no va a tener nada que ver con lo que está pasando y ni con lo que va a pasar durante toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque ese es un registro histórico, es un hecho que pasó en aquel tiempo y fue un mandato directamente de Jehová. Un mandato en el que dijo pongan esta como señal para que el ángel pase y no entre, o sea, para que se sepa que esa casa, que ahí me adoran, que ahí me sirven, que ahí me aman y no voy a atormentarlos o no voy a matar, en este caso, al primogénito. Pero lo tomamos como si fuera actualmente una orden o como si fuera un amuleto de la suerte, ¿no? No digo que la gente esté pintando sus casas de rojo o esté poniendo sangre en las puertas, pero sí hago referencia a que no podemos sacar de contexto esta parte histórica, esto que pasó en la Biblia, y querer hacerlo el día de hoy o querer creer que así va a pasar el día de hoy. Eso fue algo que ya pasó, fue algo de ese momento. Ahora, no porque estemos compartiendo el Salmo 91, no va a pasar en nuestra vida. Ahora, tú puedes tener fe en ese capítulo de la Biblia, tú puedes tener fe en que Dios dice eso y que ningún virus va a tocar tu morada. Ok, perfecto, puedes tener fe en eso. Pero si no cumples con todo lo que un hijo de Dios tiene que cumplir, entonces Dios no te está protegiendo, entonces no estás bajo las alas del Altísimo. Si tú no cumples los mandamientos, si tú no estás alineado a la voluntad de Dios, si tú no estás bien conforme al corazón de Dios, aunque creas con todas tus fuerzas, con toda tu fe en un capítulo de la Biblia, no va a pasar absolutamente nada en cuestión a que Dios no te va a proteger, porque no vas a estar bajo su cuidado, no vas a estar bajo su voluntad, porque estás haciendo lo que quieres con tu vida, y cuando tienes un problema sacas un versículo y dices ya estoy protegido, y lo utilizamos como amuleto de la suerte, y eso es lo que no tenemos que hacer. En vez de estar compartiendo versículos como amuletos de la suerte, empieza con cambiar tu vida, con alinearte al camino de Dios, y ya que estés asegurado en ese camino y que estás asegurado de que Dios te está protegiendo porque tu vida es conforme a su voluntad, conforme a lo que Él quiere que vivas, entonces ahora sí puedes hablar con autoridad, puedes compartir versículos, puedes dar palabras de aliento,
pero siempre acompañado con el que tienen que vivir una vida en santidad. Esa es la primera cosa. Ahora hablemos del aislamiento social. Muchos cristianos dicen que la iglesia no tiene fe, que la iglesia está derrotada porque están cerrando los cultos, porque no se está reuniendo la gente, porque se están poniendo en cuarentena. Y hay gente cristiana que está atacando a los mismos cristianos que están obedeciendo estas leyes de la salud de nuestro mundo, en las cuales nos dicen tenemos que ponernos en cuarentena. Entonces se burlan incluso de ellos y dicen, ¿dónde está tu fe? Porque estás cerrando tu iglesia. ¿Dónde está tu fe si ya no te estás reuniendo? ¿Que no crees en Dios? Ok. ¿De dónde viene la palabra cuarentena? Se han preguntado. Hay que conocer el contexto de todo para entender también en qué estamos creyendo. No puede ser posible que estemos criticando, juzgando, riéndonos, burlándonos, incluso de los mismos cristianos que están obedeciendo las autoridades sanitarias de los países correspondientes, y nos estamos burlando de su fe, o de que no tiene fe o no cree en Dios. Ahora, la cuestión de la cuarentena se basaron en la Biblia. En la Biblia, en el libro de Levítico, nos habla Dios en muchas partes acerca de si hay un hombre con lepra, bueno, se tiene que separar, es inmundo. Incluso si la mujer, por ejemplo, la mujer en sus días era una mujer inmunda, así se le conocía, y no porque vivía en pecado o así, sino porque contenía o podía contener algún virus que podría afectarte a ti. Si tú estabas junto a ella, la Biblia literalmente dice que si tú te sentabas en el lugar donde se sentó una mujer que estaba en sus días, te tenías que lavar, te tenías que poner separado como inmundo esa noche, y pasabas como inmundo esa noche. ¿A qué se refiere? A que pasabas separado de la gente, nadie se podía acercar, nadie te podía tocar, porque estaban expuestos también a lo mejor a contagiarse de alguna enfermedad o algún virus que pudiera tener ese flujo. Y así lo vemos en Levítico. De hecho, si ustedes buscan acerca de la cuarentena, la peste negra, ¿no? Que Italia inició eso, le pusieron cuarentena también haciendo referencia a los 40 días que Jesús pasó en el desierto. De ahí viene el trasfondo de la cuarentena, de pasar 40 días, digo, ahorita ya no se cumplen literalmente 40 días, pueden ser menos, pueden ser más, pero de ahí viene el pasar 40 días a solas, despejado, apartado, para que se contenga el virus, para que no contagies a alguien más, para que en la medicina así se utiliza, no digo que Jesús lo hizo por eso. En la medicina así se utiliza, y se utiliza el término cuarentena haciendo referencia a los 40 días que Jesús pasó en el desierto. Ahora, si nos ponemos a pensar como creyentes, como cristianos, y decimos creer en la palabra de Dios, y que la palabra de Dios viene todo y es poderosa y es viva y es eficaz, y que en estos tiempos todavía funciona, no podemos burlarnos de los creyentes que están siguiendo estas normas de salud que ya vienen inscritas en la Biblia, que los de las organizaciones de salud, los de los siglos pasados, se basaron en la Biblia para tomar sus medidas sanitarias también. Y eso no lo comprendemos y nos burlamos de los mismos cristianos y de su fe, porque no comprendemos, ni siquiera hemos estudiado la palabra de Dios, y ni siquiera hemos visto que en la Biblia viene que nos apartemos cuando hay un virus, cuando hay una infección, cuando alguien tiene viruela, sarampión, tiene algo que se contagia, se le tiene que apartar. Eso es bíblico. Ese es un consejo de parte de Dios para mantener una sanidad para los demás. Entonces no podemos burlarnos de las iglesias que están cerrando sus cultos, porque es una orden bíblica incluso. Debemos de luchar, sí, con oración, sí tenemos que hacer nuestra parte, que eso es algo muy importante. No podemos dejar o espiritualizar todo. No podemos dejar todo en las manos de Dios cuando a nosotros nos corresponde lavarnos las manos, alejarnos de las personas que están enfermas o que están ahí como que con síntomas. Tenemos que hacer nuestro trabajo para que Dios haga también su trabajo. Cuando Jesús le responde al diablo, le dice que no tenemos que tentar a Dios. Aunque sepamos que Dios puede hacer cosas grandes, milagros, y nos puede salvar de todo virus, de toda muerte, no lo tenemos que tentar. Tenemos que hacer nuestra parte y tenemos que ser prudentes. Entonces, les exhorto a que estudien, que conozcan un poquito más y no estén incluso burlándose de la fe
de sus mismos hermanos, sino que apoyemos, que estemos al pendiente de esta situación, que estemos al pendiente, que hagamos caso a las autoridades sanitarias de cada uno de nuestros países. Por ejemplo, acá en la Ciudad de México, bueno, se supone que vamos a entrar el 20 de marzo en cuarentena y tenemos que hacer caso a esto, tenemos que hacer caso a este tipo de cosas porque tenemos que ser prudentes, no porque, yo tengo muchísima fe, yo tengo el don de fe y no me va a pasar nada. No puedes tentar así, de esa manera a Dios. Tienes que hacer caso a tus autoridades, tienes que orar para que Dios quite o para que Dios pueda protegernos, para que Dios nos cubra y listo. Hacemos nuestra chamba todos y todos felices y contentos sin estar atacando a los demás. Es simplemente el mensaje del día de hoy y bueno, pues lo tenía que decir y lo dije.